Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Dios mío. Úrsula Hirschman. Úrsula Hirschman. Úrsula Hirschman. Vale. Arrancamos en el mar, nos vamos a despedir después en un faro. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Es una relación íntima, profunda y desde que somos pequeños, el mar y yo. Llévame a Estepona. Pues el Parque Antena era esa urbanización que se construyó para gente de televisión española, gente del gremio, y los edificios se llamaban María Luisa, como María Luisa Ponte, Germán, como Germán Cobos, Fernando, como Fernando Guillén, o Fernando Fernán Gómez. Y veraneamos de niños y yo es el sitio donde más feliz he sido en mi vida. Yo mis grandes recuerdos de infancia los tengo del Parque Antena. ¿Ibais en coche a Estepona? ¿Ibais los 5 en el coche? ¿Cómo ibais en ese viaje hasta Estepona cuando empezaba el verano y esa época feliz? Los 5, un perro y un gato y a veces una tía abuela, sin cinturón y por unas carreteras que había que bajar por Despeñaperros cantando y veíamos... Hay una montaña que tiene una nariz de indio y al llegar siempre decíamos yo quiero ver mi indio, mi indio, mi indio. Los 3 hermanos y los papis. ¿No lleváis a la tata Lari? La tata Lari a Estepona vino poco. No sé por qué, la verdad. Mis padres muchas veces estaban de gira y nos dejaban a los 3 solos, ¿sabes? Al cuidado de amigos de allí, porque claro, iban, venían, pero a veces estábamos solos. Pero Lari, que estuvo con nosotros hasta que cumplí yo 7 años, imagínate, y que yo me agarré a su pierna el día que se iba porque se casaba. Pero mi madre tuvo mucho tiempo a su novio en casa durmiendo y todo con tal de que no se fuera. ¿Ah, sí? Joder, Lari, madre mía. Mi Lari. Y te agarraste a la pierna, no te vayas, Lari. Y montaba telespollos que me sacaba la escalera para que llorara. Me sacaba la escalera y decía llora. O sea, los vecinos estarían encantados, vamos. ¿Cómo recuerdas el tiempo en casa, así en estos años? ¿En mi casa? Sí, ¿De en mis tu padres? casa de tus padres. Pues con mis hermanos. Con mis padres iban y venían. Mis hermanos muy presentes. El novio de mi hermana, que lo tiene desde los 15 años, muy presente también, porque hacían un poco de padre y madre. Mi hermana Natalia y su novio cuando no estaban mis padres. Una casa abierta... abierta a los amigos, llena de gente, quiero decir, abierta a amigos, a vecinos que nos cuidaban cuando ellos no estaban. Estaba Lari. Cuando se fue Lari fue un poco un trajín de gente, ¿sabes? De chicas que no duraban mucho tiempo, pero realmente necesitábamos una persona, porque mis padres, las giras antes no eran los fines de semana como ahora, ¿sabes? Eran giras más largas. Y luego 14 funciones semanales y los estudios 1 por la mañana, porque luego se ha ido regulando el tema. Pero esto es lo que era la realidad. Hay una cosa que dijo tu madre en el 2020, lo dijo delante de ti, delante de público que estaba allí, delante de vosotras, que me ha gustado mucho y lo he recuperado. Era tal la fuerza que tenía de amor, de ilusión mezclada con el amor, y con los textos y con los autores, que tuve fuerzas para hacer diabluras realmente, porque claro, muchas veces de las 2 funciones yo cogía un taxi y me iba a casa, porque era la hora de cenar, a darles de cenar o a verlos cenar, y luego corriendo hasta ir a hacer la otra función. Entonces, bueno, pues sacrificios. En este aspecto mucho, y yo, sacrificios, pues lo que pasa es que a quien tengo que agradecérselo es a mis 3 hijos, que han sabido comprenderlo y me han apoyado y me han dicho, mamita, que estás muy guapa, vete, corre, ve. Claro, es así. Mis 3 hijos han sido fundamentales en su comprensión, en su condición anímica, en su cultura, en su entrega hacia nuestra profesión
que ellos también la tienen. Y entonces ha sido un regalo del cielo, un regalo de la naturaleza. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué se espera? Juicio, ¿no? De los demás se espera prejuicio y juicio, y realmente mis hermanos y yo sí comprendimos. Quizá fue más duro para mi hermana Natalia, que era la mayor, y se encargó de nosotros en esas ausencias, ¿no? Pero yo he sido una niña feliz, con todo el amor del mundo, a pesar de las ausencias de mis padres. Por eso nosotros, los padres de otras generaciones, no vivimos así la maternidad, y es un error, porque yo no tengo sensación de que mis padres me hayan faltado. Que va, han sido unos padres súper presentes, con esas ausencias tan largas. Yo soy una niña muy querida y una niña feliz. Hay una parte que me ha encantado, es esto, ¿no? La madre dando las gracias a los hijos por la comprensión, y luego hijos, en tu caso en concreto, que pasabais el texto a tus padres. Es como los padres ayudan a los hijos a hacer los deberes en vuestra casa, pasabais el texto vosotros a vuestros padres. ¿Cómo eran esas lecturas de texto? Pues es que el actor se estudia el texto solo, en soledad. Mi padre madrugaba mucho, se iba a dar paseos para estudiarse el texto. Yo siempre he oído a mis padres por el pasillo de mi casa, que es largo, repetir los textos. Ay, pásame el texto, Calle, ven aquí, Natalia, pásame el texto, Fer, pásame el texto. Porque solamente cuando te lo sabes en alto, compruebas que te lo sabes. Porque una cosa es en tu cabeza repitiéndolo, y otra es la fisicidad de las palabras pronunciadas en alto, que es otra cosa, ¿no? Y siempre se nos ha pasado. Y yo a mi hijo Leo a veces le he pedido también que me pase el texto. Y ahora, cuando mis padres han sido mayores, yo le he pedido a mi padre que me pasara el texto, y a mi madre que me pase el texto también. Tengo una película que marca tu adolescencia. Aunque ya nada puede devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores. No hay que afligirse, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo. Quizá puedas explicarme lo que quiere decir el poeta con expresiones como esplendor en la hierba o gloria en las flores. Y ella no Creo puede hablar. De jóvenes Cosita. vemos todo desde el idealismo. Y supongo que el poeta quiere decir que al crecer debemos olvidar los ideales de la juventud y encontrar la fuerza. Esplendor en la hierba. Que veo que te sabes esta parte final, Es que este la he monólogo podido tan ver bonito, ¿no? 100 veces. ¿Por qué marcó tanto esta peli tu vida? No lo sé, es una película de Elia Kazan, es Natalie Wood y Warren Beatty, es la historia de amor más preciosa, no lo sé. Más triste también, sí, ¿no? es muy triste, ¿no? Los padres no les dejan amarse, la sociedad no les deja quererse, y al final rompen, se separan y destrozan sus vidas y abocan sus vidas a relaciones mediocres. No, yo no tuve una historia así de adolescente de amor, lo que pasa es que no sé por qué me marcó, y es mi gran película, sí, que esos versos son de Whitman. Tú tenías claro que querías ser actriz, aunque estudiaste periodismo, pero también interpretación, pero tenías claro que querías ser actriz, que lo habías mamado en casa y que ese era tu camino. Sí, yo creo que nunca pensé en dedicarme a otra cosa. A mi alrededor había directores de escena, directores de cine, dramaturgos, guionistas, actores. Esa era el entorno de mis padres. Y de alguna manera debí pensar que los adultos se dedicaban a eso, ¿no? Debes pensar, todo el mundo es así de mayor. Sí, no sé, la verdad que nunca pensé en ser otra cosa. Lo que pasa es que a mí realmente siempre he relacionado todo con comunicar. Me gustaba mucho escribir, mi padre me inculcó el amor por la literatura desde muy niña,
Sabes que he traído tu primera aparición en televisión, no sé si tú la recuerdas con nitidez, voy a poner un fragmentito. Por favor, como sea segunda enseñanza, no puedo estar más fea. No, pero bueno, Eso lo es vamos a para escuchar. matarme, o Lo sea. vamos a escuchar, que tendrías 13 15. años, 14, No, en plena segunda- adolescencia. En segunda enseñanza tenía 15. Vale, Sí. vamos a escuchar este fragmentito. Dios te si salve tú María, llena eres de recuerdas. gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pueden sentarse. Dirías que no has sabido nada de él. ¿Qué voy a saber? ¿Qué esperas para hacer algo? ¿Pero qué quieres que haga? Pues yo qué sé. Averiguar su teléfono, sus señas, llamarle, escribirle una acuerdo. carta, hacerte la encontradiza, algo. Tú estás loca. Tú sí que te vas a volver loca, como sigas así. Inés, Brigitte, ¿se puede saber de qué estaban hablando? ¿Pero será posible de que encima se reían? Segunda enseñanza era la serie. Ya ves. Era la serie. Estábamos todos. Pero me acuerdo además que estaba Javier Bardem, estaba Jorge Sanz, Aitana, estaba Jorge Ana Torrent, Sanz, Ana Ana Diosdado. Torrent, Ana Diosdado era la autora y la protagonizaba, me parece. Bueno, no sé. Sí, sí, la El protagonizaba, caso es que seguro. nos llevaron a Oviedo a rodar y estábamos todos en una pensión, todos metidos ahí, que te puedes imaginar, todos con 14, 15, 16 años, todo este grupo. Me acuerdo de Javier Bardem tocando los bongos como si viniera de el África Negra. No sé, te puedes imaginar a los Dire Straits, una cosa brutal. Y estábamos ahí todos juntos. Bueno, pero yo no podía estar más fea. Fue una época de mi vida que me debió marcar, porque siempre he tenido la autoestima un poco baja, que luego yo veo fotos y digo, pero qué mona era. ¿Sí? Pero pasé una etapa fea. Pero oye, ¿en casa lo vieron? ¿Visteis segunda enseñanza? ¿Os juntasteis? Y es que es la primera aparición de la pequeña en la tele. ¿Sabes qué pasa? Bueno, Que y encima no en la tele, en esa serie. mis padres me pusieron en el árbol de Navidad los guiones, porque yo hice las pruebas y Ana Diosdado debió llamar a mis padres para decirle qué tal, y me pusieron los guiones en el árbol de Navidad. Qué guay esto. Sí. Qué guay. Sí, me pusieron los guiones. Y empecé a currar con 15 años y hasta hoy. Ujú. Y el tiempo que estuviste aquí en la SER, estos 8 años, ¿no? Creo que estuviste en la cadena SER trabajando con Iñaki Gabilondo. Hiciste un verano, yo creo, a vivir, que son 2 días. Lo dirigí. El A Vivir, sí. Sustituyendo a Marta Robles, Eso es. pues estuve un verano y me acuerdo que Iñaki me dijo, tienes que elegir, porque a lo mejor, bueno, porque O sea, porque me él te dijo propusieron- eso, Iñaki te dijo, tienes que elegir. No, No. me propusieron continuar, no me acuerdo si Marta se iba a otro lado o si... y entonces yo tenía un poco que elegir si hacía no sé qué función o continuaba con En la eso, radio, claro. con la radio a ese nivel de responsabilidad. Otra cosa era ser colaboradora con Iñaki a su derecha, que me pasé 8 años, que es mi maestro realmente. Iñaki me dijo, te quiero conmigo. Me vio funcionar, me dijo, ven, te vienes conmigo. Y de repente me tiré 8 años a su lado y aprendí latín con Iñaki Mara. Porque claro, eran bueno, pues era una colaboración, pero ahí estaba yo con él y le veía hablar un criterio. No tenía, pasara lo que pasara, sabía lo que había pasado. Se moría quien pasó, históricamente, quiero decir, me impresionaba muchísimo su cultura profunda, su criterio, su equilibrio, cómo llevaba su equipo, el ser un líder carismático pero brutal, con esa capacidad intelectual y ese punto de vista. Y a mí eso me marcó el tono un poco de mi vida, profesional. Sí. Y llegó ese momento en el que tuviste que elegir seguir Sí. con la radio o apostar por la interpretación. Hubo un día en que siempre he trabajado mucho, siempre la diversificación profesional me ha permitido no parar de trabajar. Si solo hubiera echado una carta a ser actriz, seguramente hubiera tenido muchos parones, pero como siempre he hecho varias cosas, ¿qué me pasa? Que se me superponen y ando siempre estresada para sacarlas adelante. Ujú. Pero eso es lo que me permite no tener parones. Siempre has dicho que de alguna manera también tener a padres actores te enseñó la dificultad de mantener la estabilidad. Sí. Aunque estamos hablando de dos padres, dos Sí. intérpretes que estaban en el top. Estamos hablando de 14 funciones diarias, de hacer Estudio 1, de ser súper famosos. Sí. Aún así,
ese sentimiento de estar siempre Siempre. esperando a que alguien llame para que cuente contigo y ese miedo a que igual un día esto se acaba. Siempre pendientes del teléfono, siempre pendientes de los demás. Y a mí eso me debió marcar. Yo dije, yo esto no puedo soportarlo. Incluso mi padre, cuando ya estaba malito, que siempre nos hace una ilusión loca a los actores que cuenten con nosotros, nos parece un milagro que fulanito se acuerde para darnos no sé qué personaje en una película. Y, no, tengo 7 guiones en la mesa, tal. Yo te diría que la verdad y la realidad es que cada vez que suena el teléfono es un regalo y un milagro. Y vamos dando palmas con las orejas por el salón, que menganito se acuerda de mí para protagonizar tal o cual. Y el que no lo vive así se equivoca, porque en cualquier momento se acaba. ¿Sabes que he traído también una escena que te va a encantar? Por supuesto, escuchar de una peli que también marca tu vida y tu trayectoria como actriz. Venga. Es un fragmento de La herida luminosa, Guau. pero en concreto uno muy, muy hermoso. Te va a gustar escuchar. ¿A qué has venido? Papá, siempre te he querido mucho. Y más desde que entré en el convento. Siempre he admirado tu generosidad con los enfermos. Tu valor para no engañarte nunca. Para ser leal a lo que tú crees. He renunciado a todo orgullo. Pero si me permitieran tener alguno, elegiría este de ser tu hija. Ajá. Aquí me has dado un poco en la... Me cuesta no emocionarme, Mara, porque todavía no puedo escuchar la voz de mi padre. Pero es que esta escena podrías haberla escrito tú, Para decírsela a él. Encima, José Luis García, que ha sido otra de las cosas maravillosas que me han pasado en la vida, de las personas que más me han enseñado en la vida, era un grandísimo amigo de mi padre, gran amigo, grandísimo amigo. Y su nivel de conversación, de capacidad intelectual, de cultura profunda, de nuevo, de los dos, era brutal, ¿no? Y bueno, fue un regalo, era el protagonista él de La herida luminosa, a mí me dio este personaje, y esto fue en el Hotel Reconquista, hizo 2 tomas con un zoom, y yo recuerdo que le escribí una carta a mi hermana contándole lo que yo había sentido, porque yo me moría en los brazos de mi padre en esta película. Después de esto, ¿no? Tenía un problema de corazón y el personaje me moría. Y lo que había sentido muriéndome en los brazos de mi padre y haciendo esta porque no había móviles en ese momento, ¿no? Y entonces le escribí una carta a mi hermana contándole desde el Hotel Reconquista de Oviedo. Otra vez Oviedo, fíjate. Y la verdad es que qué fuerte. Escuchada fuera de contexto se la podría haber escrito yo, ¿eh? Total. Sí, sí. Total. Sí. Hay cosas muy hermosas en tu trayectoria vital y profesional. Aquí repasamos el camino de la orilla al faro, pero todo tiene un vínculo profesional. Que es, yo no sé si tu madre estaba embarazada de ti cuando hizo El malentendido, que es el año 69. Sí, estaba... Y El malentendido es la obra que haces tú cuando tu padre fallece, que no te vio estrenar, no te vio estrenar, aunque te pasaba el texto, ¿no? Sí, El malentendido es la función que cuando mi padre enfermó le pregunté, le quería hacer un homenaje a él, a toda su generación, por lo que habían aportado a este país desde su activismo cultural comprometido, estrenando a los autores prohibidos y realmente ayudando a que fuera posible una democracia en un país en el que no se podía ni respirar, porque tú tomas una opción en la vida, ellos tomaron la opción de comprometerse con la suya y aportar algo al mundo, ¿no? Y eso, bueno, pues me dijo, recupera a Camus, que es uno de los intelectuales más brillantes del siglo XX, intenta hacer El malentendido, que nosotros lo estrenamos cuando era un autor prohibido, y luché mucho por conseguir los derechos, los conseguí. Estábamos haciendo un montaje absolutamente maravilloso. Mi padre estaba ya en paliativos en el San Chinarro y yo tenía pues el turno de 3 a 10 para estar con él. Y me iba pasando el texto. Y las enfermeras pues se quedaban escuchando cómo me pasaba el texto, porque mi padre tenía ya la voz muy tocada con la enfermedad, pero recuperaba la voz. Igual que recupera mi madre la fuerza cuando lee el texto de Pandataria en el documental, que es brutal. Está un momento antes muy floja, pero le pones el texto delante y vuelve esa bestia de escenario con la voz que le sale de la gruta del ombligo. No sé, es una cosa como mágica, ¿no?
Y sí, y nada, y una semana antes del estreno mi padre murió y no pudo ver el estreno. Pero estrenaste. Pero estrené en la Valle Inclán, con el teatro absolutamente abarrotado todos los días, y mi madre todos los días veía la función y se acordaba de... Todos los días fue a ver la función. Todos los días. En la misma silla. Ella vivió su duelo con su malentendido que hacía su hija y que ella había hecho con su marido años antes, y yo viví mi duelo interpretando a Marta, que era el personaje que mi madre había hecho años antes, desde el existencialismo, la ausencia de Dios, la fatalidad, todo lo que contiene ese texto, ¿no? ¿Por qué Cayetana Guillén Cuervo se ha puesto Úrsula Hirschman? Úrsula Hirschman es uno de mis personajes en Pandataria. Mapa Pandataria es el documental, ¿vale? Pandataria es la obra. El origen es Pandataria realmente, ¿no? El origen es que Chevi Murada y yo, que es un genio absoluto, el director de la compañía Los de DAE, que es una de las mejores compañías de danza contemporánea de Europa, Premio Nacional de Danza, Académico de Honor, pues un tipo que aporta muchas cosas a nuestra identidad, a nuestro país. Yo tenía muchas ganas de bailar con él, y ya cuando pudimos juntarnos, ¿qué quieres contar? ¿Qué queremos contar? Pues queremos hablar de la diversidad, de la libertad, de los derechos humanos, de la dignidad, de la empatía, del respeto al otro, de abrazar la diferencia. ¿Cómo? Con un reparto inclusivo. Entonces el documental es mucho más profundo, no es un making of, el documental es 6 historias de superación que se salvan gracias a las artes escénicas. Cayetana, además de todo esto de Pandataria, de versión española, que no hemos citado, pero también quiero preguntarte por versión española porque es aniversario. Sí. ¿Qué ha supuesto para ti versión española tantos años? Mi forma de vivir. Es una escuela de espectadores que al final yo me dedico al activismo cultural, Mara, que es un concepto que me encanta. Encima del escenario, delante de la cámara, ahora en este micrófono. Como presidenta de la Academia de las Artes Escénicas. De la Academia de las Artes Escénicas de España. Creo que con ese legado que he heredado de mis padres, pues mi activismo cultural también es comprometido, y lo que quiere es dejar claro la importancia de la cultura y la importancia de las artes escénicas para completar al ser humano y hacer de nosotros mejores personas. ¿Tú crees que ahora hay no sé si lo percibes, hay una parte en la que hay creadores que pueden estar autocensurándose? Yo no lo percibo no quieran mucho, Mara. Yo no lo percibo en la mucho. creación, no Sí. digo qué opinen. Yo no lo percibo mucho. Si lo percibiera, te lo diría. No lo percibo mucho. Eso está bien. Realmente no lo percibo mucho. Estoy rodeada de gente que hace lo que quiere hacer. ¿Ha ido tu madre a ver Pandataria? Todavía no. ¿Va a ir ahora cuando estrenáis en Madrid? Sí, va a venir, a ver si viene el 14 que estrenamos, sí. Del 14 al 25 estamos en los teatros del Canal, y luego tenemos gira por toda España hasta diciembre. Bueno, vámonos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte o reencontrarte. No tiene que ser no hace falta que nombres ningún faro, sino esta imagen metafórica en la que tú como referente te vas a un faro y te encuentras o te reencuentras con alguien que te apetezca o sola, lo que quieras. Pero, ¿qué música estaría sonando? Pues mira, ahora me ha dado por escuchar a un grupo italiano que se llama Tamango, que me encanta, y estoy en bucle con ellos. Me encanta. ¿Y quién estaría en ese faro? ¿A quién querrías encontrar? ¿Con quién estarías escuchando Tamango? Pues mira, sola. Estaría sola. Que necesito un poquito de calma y de soledad. Estaría sola. Sí. Un rato. ¿Un rato? Bien. Un rato escuchando a mis italianos. Mirando y escuchando a Tamango y al mar. Ahora mismo me pillas que estaría sola escuchando música en el faro. Cayetana Guillén Cuervo, muchas gracias. Gracias por haber a ti, cariño. aquí en esta conversación. Qué entrevista más bonita y qué trabajo más chulo haces, Mara. Gracias. Gracias, buenas noches. Guiderei come un pazzo, come se I segnali fossero al contrario. Tutto Toro incontro umana, notte fonda per un bacio. Anche sulla guancia, che importa vedere l'altro lato della tua luna storta. E riderei come un pazzo se dopo mi dicessi cosa hai fatto. Aspetta, mi vesto un attimo, lo vedi quanto piove, lo sento, mi sto ammalando. E tra l'altro sono stanca di queste 2 notti in bianco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.